Lo que estás a punto de ver atormentará tus sueños. Estas no eran solo ejecuciones, eran teatros del terror, diseñados no solo para matar, sino para quebrar el espíritu humano mismo. Algunos fueron tan crueles, tan inhumanos, que incluso los tiranos más sedientos de sangre en la historia dijeron: «Esto ha ido demasiado lejos». Hoy nos sumergimos en los métodos de ejecución tan horríficos que fueron prohibidos para siempre, pero su memoria aún mancha las páginas de la historia. Te advierto ahora, lo que estás a punto de escuchar cambiará cómo ves la naturaleza humana, para siempre. Imagina esto: vives en la Europa medieval. El año es 1305. Acabas de ser acusado de traición contra la corona. No robo, no asesinato, traición. El juez no te sentencia a una muerte rápida, no ahorcamiento, no decapitación. En su lugar, sonríe y anuncia que tu destino servirá como entretenimiento para toda la ciudad. Esto realmente pasó, a personas reales, con nombres, familias, sueños, todos extinguidos de las maneras más inimaginables. Pero esto es lo verdaderamente aterrador. Estos métodos no fueron accidentes de crueldad. Fueron diseñados, perfeccionados a lo largo de generaciones. Diseñados por personas inteligentes que se sentaron y se preguntaron: ¿cómo podemos hacer que la muerte sea lo más horrible posible? Hoy descubrimos métodos de ejecución tan brutales que hacen que las películas de terror modernas parezcan cuentos de hadas para niños. Métodos que finalmente fueron prohibidos, no porque los gobernantes se volvieron misericordiosos, sino porque eran demasiado efectivos, traumatizando poblaciones enteras. Quédate hasta el final, porque el método de ejecución final que revelaré era tan psicológicamente devastador que incluso los verdugos curtidos se negaron a llevarlo a cabo. Pero primero, déjame preguntarte algo que helará tu sangre. El toro de bronce, cuando los gritos se volvieron música. ¿Qué tal si te dijera que en la antigua Grecia alguien inventó un dispositivo de tortura que convertía los gritos humanos en música hermosa? Conoce a Perilo de Atenas. El año 560 a.C. Este herrero de bronce se acercó a Falaris, el tirano de Sicilia, con lo que él llamó una obra de arte. Imagina un toro de bronce enorme, artesanía hermosa, detalles intrincados, hueco por dentro. Pero aquí está el genio y el horror. La víctima sería encerrada dentro, un fuego encendido debajo. Pero Perilo no estaba satisfecho con una simple quema. No, diseñó un sistema de tubos y tuberías que corrían por la cabeza del toro. Mientras la víctima gritaba en agonía, sus llantos viajarían por estas tuberías, creando resonancia acústica que transformaba los gritos humanos en el rugido de un toro. Las multitudes escucharían sonidos majestuosos de animales mientras un ser humano se quemaba vivo adentro. Pero aquí es donde la historia obtiene justicia poética. Falaris quedó tan impresionado que decidió probarlo inmediatamente. En el propio Perilo. El inventor se convirtió en la primera víctima de su propia creación. Sus gritos se convirtieron en la primera canción del toro. Pero el toro de bronce no murió con Perilo. Se extendió por todo el mundo antiguo. Los romanos lo usaron. Los cartagineses lo perfeccionaron. Por más de 800 años, esta pesadilla de bronce cobró cientos de vidas. La evidencia arqueológica sugiere que estos toros se encontraron por todo el Mediterráneo. Algunos eran lo suficientemente pequeños para niños. Otros podían contener múltiples adultos. Piensa en eso.
Alguien se sentó y calculó las dimensiones exactas necesarias para el máximo sufrimiento. El método fue finalmente prohibido en 315 después de Cristo por el emperador Constantino, no por misericordia, sino porque los gritos estaban causando trauma psicológico masivo entre los ciudadanos romanos. Pero el toro de bronce era misericordioso comparado con lo que la Europa medieval crearía. Arrastrado y descuartizado. La traición suprema. 23 de octubre de 1305. Londres, Inglaterra. 30.000 personas se reúnen en el mercado de Smithfield. No están aquí para comerciar. Están aquí para ver morir a un hombre. Su nombre era Guillermo Wallace. Y lo que le pasó ese día se convertiría en el modelo para la ejecución más salvaje en la historia medieval. Pero arrastrar y descuartizar no fue inventado para Wallace. Fue perfeccionado a lo largo de siglos, paso horrible por paso. Así funcionaba. Fase 1. El arrastre. El condenado era atado a un caballo y arrastrado por las calles, pero no por caminos suaves, sobre adoquines, vidrios rotos y desechos. El viaje podía durar horas. Las multitudes arrojaban piedras, comida podrida, desechos humanos. Para cuando llegaban al sitio de ejecución, la víctima ya estaba medio muerta. Fase 2. El ahorcamiento. Pero no eran ahorcados hasta la muerte. Eran ahorcados lo suficiente para perder la conciencia. Luego, cortados mientras aún estaban vivos. La multitud vitoreaba cuando recuperaban la conciencia. Fase 3. El destripamiento. Mientras estaban conscientes, el verdugo abría su abdomen y removía sus intestinos. Lentamente. La multitud podía ver todo, oler todo. Fase 4. El descuartizamiento. 4 caballos, 4 cuerdas, atadas a los brazos y piernas. Los caballos tiraban en diferentes direcciones hasta que el cuerpo literalmente se desgarraba. Pero déjame contarte sobre alguien cuyo nombre la historia olvidó. Margarita de Francia, 1314. Acusada de adulterio contra la familia real. Fue la primera mujer sentenciada a ser arrastrada y descuartizada. La multitud ese día incluyó a sus propios hijos, forzados a mirar por decreto real. El verdugo, un hombre llamado Thomas de Wickham, escribió más tarde en su diario que tuvo pesadillas por el resto de su vida. Describió las últimas palabras de Margarita. Mis hijos recordarán esto y te odiarán para siempre. Tenía razón. Su hijo creció para liderar la rebelión que eventualmente derrocó a ese mismo rey. Este método de ejecución duró más de 600 años. El último arrastre y descuartizamiento registrado fue en 1782, no en tiempos medievales, durante la Revolución Americana. El método se extendió de Inglaterra a España, Francia e incluso América colonial. Los registros muestran que más de 10.000 personas murieron de esta manera. Pero esto es lo verdaderamente perturbador. La asistencia de las multitudes era tan alta que las ciudades comenzaron a vender boletos. Los vendedores vendían comida. A los niños se les daba el día libre de la escuela para mirar. Se convirtió en entretenimiento. Pero si piensas que eso es lo peor que la humanidad podía idear, espera hasta que escuches sobre el método de ejecución que fue literalmente diseñado para durar semanas. La tortura de la sierra, cuando la muerte se volvió arte. Advertencia. Lo que estoy a punto de describir fue tan brutal que incluso los cronistas medievales lucharon para ponerlo en palabras. Roma, 67 después de Cristo. El emperador Nerón acaba de declarar ilegal el cristianismo. ¿El castigo por ser atrapado practicando esta nueva religión? Algo que los romanos llamaron seccionamiento. Pero los romanos no inventaron esto.
Lo aprendieron de las tribus germánicas, que lo aprendieron de los escitas, que lo aprendieron de... No sabemos. Este método es tan antiguo, tan extendido, que aparece en civilizaciones que nunca tuvieron contacto entre sí. La víctima era colgada boca abajo, desnuda, piernas separadas. Una sierra de 2 personas se colocaba entre sus piernas. Pero aquí está el horror psicológico. Colgar boca abajo significaba que la sangre fluía al cerebro, manteniendo a la víctima consciente mucho más tiempo de lo que debería ser posible. El aserrado comenzaba en la ingle y trabajaba hacia abajo. La multitud podía ver el progreso de la sierra, pulgada por pulgada, a través del cuerpo humano. La víctima permanecía consciente hasta que la sierra alcanzaba aproximadamente el ombligo. Los expertos médicos estiman que esto tomaba entre 15 a 45 minutos. Déjame contarte sobre Marco Aurelio Antonio. No el emperador, un simple panadero de la Galia, acusado de robo de grano durante una hambruna en 89 después de Cristo. Según los registros romanos, Marcus gritó por su madre durante toda la ejecución. La multitud inicialmente se burló, pero gradualmente se quedó en silencio. Incluso los ciudadanos romanos, acostumbrados a los juegos de gladiadores, se perturbaron por la agonía sostenida. El verdugo, Quintus Flavius, fue registrado vomitando 2 veces durante el proceso. Testimonios posteriores revelaron que tuvo que ser físicamente restringido para no detener la ejecución. Este era un verdugo profesional, un hombre que mataba para ganarse la vida, y ni siquiera él podía soportar lo que estaba haciendo. Pero Roma no estaba sola. Este método apareció en todo el mundo España medieval. Durante la Reconquista, tanto cristianos como musulmanes usaron el aserrado en prisioneros de guerra. La Inquisición, reservado para herejes que se negaron a renunciar a sus creencias. Tribus germánicas. Lo usaron en cautivos romanos durante las invasiones bárbaras. China antigua. La variación, corte de cintura, se usó hasta 1905. La evidencia arqueológica muestra que el aserrado se practicó en todos los continentes habitados excepto Australia. Pero esto es lo que hizo al aserrado verdaderamente diabólico. No se trataba solo de matar a la víctima. Se trataba de traumatizar a los testigos. Los cronistas medievales describen enfermedad de sierra, una condición que afectaba a las multitudes que miraban estas ejecuciones. Los síntomas incluían pesadillas, incapacidad para comer carne y lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático. Algunos testigos nunca se recuperaron. Comunidades enteras fueron psicológicamente marcadas. El método fue gradualmente prohibido en toda Europa entre 1200 y 1400 después de Cristo, no por razones humanitarias, sino porque estaba causando daño psicológico masivo a la población. Pero incluso la tortura de sierra era rápida comparada con lo que los antiguos persas crearon. Una ejecución tan prolongada, tan ineludible, que la muerte se convirtió en una misericordia que podía tomar semanas en llegar. Scafism, los barcos del tormento. Lo que estoy a punto de describir es considerado por los historiadores como el método de ejecución más cruel jamás ideado por los seres humanos. Persia antigua, 401 a.C. Un soldado llamado Mitrídates acaba de matar al hijo del rey Artajerjes II en batalla, pero Mitrídates cometió un error crítico. Se jactó de ello. El castigo del rey fue algo que los persas llamaron los barcos. Los griegos después lo llamarían escapismo. Nosotros lo llamaríamos impensable. 2 pequeños barcos o troncos de árboles ahuecados se colocaban juntos como una concha de almeja.
La víctima se colocaba dentro, con solo su cabeza, manos y pies expuestos. Pero los persas no habían terminado. Esto era solo el comienzo. La víctima era alimentada a la fuerza con leche y miel, hasta que desarrollaba diarrea severa. Entonces, más leche y miel se untaba sobre sus partes corporales expuestas. Piensa en lo que pasa después. Los barcos eran entonces empujados hacia un estanque estancado o pantano, bajo el sol persa ardiente, cubiertos en sus propios excrementos, cubiertos en leche y miel. En horas, los insectos descubrirían el festín. Las moscas ponían huevos en los ojos, boca y nariz de la víctima. Las hormigas enjambraban la piel cubierta de miel. Los gusanos salían del cascarón y comenzaban a alimentarse de carne viva. Pero la víctima no podía morir. La alimentación diaria de leche y miel prevenía la inanición. La posición les impedía ahogarse. La muerte llegaba solo cuando la infección o sepsis finalmente los reclamaba. Este proceso podía tomar hasta 17 días. Según el historiador griego Plutarco, Mitrídates sobrevivió 17 días en los barcos. Para el día 3, sus gritos podían escucharse en todo el complejo del palacio. Para el día 7, los sirvientes del palacio se negaban a trabajar en edificios cercanos. Los registros persas describen visitantes desmayándose ante la vista y el olor. Incluso el rey eventualmente lamentó el castigo, pero la ley persa le impedía terminarlo temprano. Cuando Mitrídates finalmente murió, su cuerpo estaba tan consumido por insectos que era irreconocible como humano. Pero el escafismo no era solo una ejecución, era guerra psicológica. Los barcos se posicionaban donde el máximo de personas podían verlos. El sufrimiento prolongado de la víctima servía como advertencia de que la justicia persa era absoluta e ineludible. Los textos antiguos describen ciudades enteras rindiéndose en lugar de arriesgar que sus líderes enfrentaran los barcos. Aunque más asociado con Persia, aparecieron variaciones en otros lugares: Egipto antiguo, entierro de miel en el desierto, druidas celtas, ofrendas del pantano con muerte prolongada similar, Américas precolombinas, muerte de flor, azteca involucrando miel y hormigas de fuego. La práctica terminó con la caída del imperio persa ante Alejandro Magno en 331 a.C. Alejandro, a pesar de su propia brutalidad, reportadamente estaba tan perturbado por las descripciones del scaphism que lo convirtió en el primer método de ejecución específicamente prohibido en sus territorios conquistados. Incluso Alejandro Magno, que crucificó ciudades enteras, pensó que esto era demasiado cruel. Pero hay un método más que no te he contado aún, uno tan psicológicamente devastador que quebró no solo a las víctimas, sino a sociedades enteras que lo usaron. La rueda del quebrantamiento, cuando la muerte se volvió teatro. Alemania medieval, 1348. La peste negra está devastando Europa. El miedo y la paranoia dominan cada ciudad. Y en esta atmósfera de terror, la humanidad creó su ejecución más teatral: la rueda del quebrantamiento. La rueda medía 8 pies de altura, hecha de roble, con púas de hierro sobresaliendo en intervalos precisos. Pero la rueda en sí no era la tortura, era el escenario para algo mucho peor. La víctima era atada en forma de águila extendida a la rueda, brazos y piernas estirados hacia los 4 puntos cardinales. Entonces, el verdugo tomaría un martillo pesado de hierro y metódicamente quebraría cada hueso en el cuerpo de la víctima. Pero había un arte en ello, un ritmo. Comenzar con los dedos, moverse a las manos, luego los antebrazos. La multitud contaba cada golpe.
Los niños llevaban la cuenta como un juego. 8 huesos por brazo, 8 huesos por pierna. Las costillas venían al final. La víctima permanecía consciente durante todo. El diseño de la rueda les impedía perder la conciencia por pérdida de sangre o shock. Diferentes regiones desarrollaron variaciones. Los franceses agregaron un coup de grâce, un golpe final al pecho que terminaba el sufrimiento. Los alemanes dejaban a las víctimas morir naturalmente, lo que podía tomar días. Los holandeses ataban la rueda a un poste y la exhibían públicamente hasta la muerte. Incluso había una versión misericordiosa, donde la víctima era estrangulada antes de que comenzara el quebrantamiento. Esta se reservaba para nobles o aquellos que pagaban sobornos. Pero la misericordia no era gratis. Las familias a menudo vendían todo lo que poseían para comprar esta bondad. Déjame contarte sobre Anna Holdy, 1782, la última mujer ejecutada por rueda de quebrantamiento en Europa. Ana era una criada acusada de brujería en Suiza. Su crimen: el niño de la familia se enfermó después de que Ana le sirviera una comida. La ejecución de Ana atrajo multitudes de toda Europa central. Más de 40.000 personas asistieron. Los vendedores vendían comida. Los nobles alquilaron balcones para mejores vistas. Pero algo salió mal ese día. Ana no gritó, oró. Durante todo el proceso de quebrantamiento de 2 horas, recitó versos bíblicos en una voz clara y constante. La multitud gradualmente se quedó en silencio. Al final, incluso el verdugo estaba llorando. Esa ejecución se convirtió en un punto de inflexión. Suiza prohibió la rueda de quebrantamiento en meses. El impacto psicológico en los testigos fue tan severo que desencadenó el movimiento humanitario que eventualmente reformó todas las ejecuciones europeas. La ejecución final de rueda de quebrantamiento ocurrió en Prusia en 1841. No en tiempos medievales. La misma era de Charles Darwin y Edgar Allan Poe. El hombre condenado era Carl Friedrich Wilhelm von Seckendorf, convicto de asesinato. Pero para entonces, la opinión pública se había vuelto tan completamente contra la rueda que el verdugo tuvo que ser traído de otro país. Ningún prusiano lo haría. Incluso los criminales esperando sus propias ejecuciones se negaron a participar. Estos métodos que he descrito representan algo oscuro sobre la naturaleza humana, pero también representan algo más: la cuna de Judas, el método demasiado cruel para la historia. Guardé lo peor para el final. El método de ejecución tan psicológicamente destructivo que la mayoría de los registros históricos fueron deliberadamente destruidos. España medieval, durante la Inquisición. El año no importa, porque este método se usó por más de 300 años. Se llamaba la cuna de Judas y fue diseñado para quebrar no solo el cuerpo, sino el espíritu humano mismo. Imagina una pirámide, 4 pies de altura, hecha de madera con punta de hierro, lo suficientemente afilada para perforar la carne, pero no lo suficientemente afilada para matar rápidamente. La víctima era suspendida sobre esta punta por cuerdas, bajada lentamente hasta que la pirámide perforara sus áreas más sensibles. Entonces, eran dejados colgando ahí. La muerte podía tomar días, pero la muerte no era el objetivo. La confesión lo era. La cuna no se trataba solo de dolor físico, se trataba de elección. La víctima podía aliviar la presión confesando sus pecados, pero la confesión significaba implicar a amigos y familiares. Permanecer en silencio significaba agonía prolongada. Imagina elegir entre traicionar a todos los que amas
o morir de la manera más excruciante posible. Los registros de la Inquisición muestran que el 89% de las víctimas eventualmente confesaron. Pero aquí está la parte verdaderamente diabólica. La confesión no los salvaba. Solo significaba que morían con la culpa de traicionar a otros. La cuna de Judas fue prohibida en 1492, no por reforma humanitaria, sino porque era demasiado efectiva. Comunidades enteras estaban siendo destruidas por confesiones forzadas. Las familias se volvían unas contra otras. La confianza desapareció de la sociedad española. La Inquisición se dio cuenta de que estaban destruyendo el mismo tejido social que decían proteger. Crearon una máquina que no solo mataba individuos, mataba a la sociedad misma. Padre Miguel de Santos, un inquisidor, escribió el único relato detallado sobreviviente de los efectos de la cuna. He visto hombres morir valientemente en batalla. Los he visto enfrentar la hoguera con dignidad. Pero la cuna rompe algo más profundo que la carne. Rompe el alma. Y las almas, una vez rotas, no pueden ser reparadas. La mayoría de los registros de la cuna de Judas fueron ordenados destruir por la Iglesia en 1502. Lo poco que sabemos viene de este sacerdote que no pudo traerse a sí mismo a quemar sus diarios. No podía vivir con el conocimiento de que tal cosa había existido, pero tampoco podía dejar que fuera olvidada. La oscuridad y la luz. Estas no eran solo ejecuciones, eran teatros de crueldad, actuaciones diseñadas para quebrar el espíritu humano a través de poblaciones enteras. Pero esto es lo que me da esperanza. Cada uno de estos métodos fue eventualmente prohibido. No por ejércitos conquistadores, no por presión externa, sino por las sociedades que los crearon. En algún punto, la humanidad miró lo que había creado y dijo, esto es demasiado. Incluso en nuestros momentos más oscuros, incluso cuando diseñamos la crueldad misma, algo dentro de nosotros, eventualmente, dijo no. Estos métodos nos recuerdan de lo que somos capaces cuando el miedo y el poder se combinan. Pero su abolición nos recuerda de algo más. También somos capaces de elegir la misericordia. El hecho de que estés perturbado por estas historias, el hecho de que te horroricen, eso no es una debilidad. Esa es tu humanidad. Y esa humanidad es lo que eventualmente nos salvó de nosotros mismos. Si esto cambió cómo ves la historia, si te hizo sentir agradecido por el mundo en que vivimos hoy, entonces suscríbete, porque la historia tiene más lecciones que enseñarnos. Lecciones oscuras sobre la naturaleza humana, pero también lecciones esperanzadoras sobre el progreso humano. Y en un mundo que a veces se siente como si fuera hacia atrás, necesitamos recordar ambas. Te veré en la siguiente.